Hola, hola, bendiciones a todos. Estamos en un nuevo video en YouTube y hoy tenemos un tema que nos preguntan demasiado. Lo que vamos a hablar hoy, yo creo que es un tema muy común y que a la vez es muy difícil de resolver o entender. Y así que queremos ayudar a todas las personas que nos están mirando a cómo salir de las deudas, Ujú, cómo cambiar tu vida para no endeudarte más o entender qué es lo que tenés que hacer para poder vivir libre de deudas. Así que vamos a hablar de este tema y espero que podamos ayudarlos a todos. Algo que es muy bueno de nuestra historia, a pesar de que pasamos momentos financieros muy duros, nunca nos endeudamos, ujú, nunca tuvimos una deuda que, que- que podamos decir, esta deuda ujú. nos llevó a perdernos. Siempre puede pasar que un mes hay algo que pagar y quizás tenés que acomodarte y esto, pero no es que tuvimos una deuda que nos Claro, destruyó, como hay veces que sucede con mucha gente que tienen deudas que hasta terminan vendiendo la casa y dejando a sí. sus hijos en la calle, Ujú, o perdiendo su auto, o perdiendo todo su sueldo. Gracias a Dios nosotros aprendimos y entendimos que eso no es bueno y nunca caímos en eso, pero entendemos lo que es la presión financiera exacto. al momento de pagar una deuda. Y hemos pasado por momentos de aconsejar a personas, y entendemos que es un momento muy difícil Ujú, y muy duro para la gente. sí. Cuando una persona tiene deudas, que si bien no nos pasó a nosotros, pero lo hemos vivido muy de Ujú. cerca, justamente por lo que comentás, la persona se encuentra como en un momento de bloqueo. Sí, No sabe cómo resolver, se encuentra justamente con esa presión y esa necesidad y lo único que pasa por su cabeza es cómo resuelvo esto. exacto. Y esa presión genera estrés, genera ansiedad y la persona comienza a tratar de resolver en sus propios medios justamente cómo salir de esa deuda y hace que termine descuidando otras cosas o también tomando malas Sí, decisiones. su salud también. Exacto, que lo que hace es que después se termine endeudando nuevamente, porque quizás para saldar esa deuda pide un préstamo, Ujú. la termina saldando, no cambió su mentalidad, no cambió su forma de hacer las cosas y se vuelve a endeudar con ese Exacto. préstamo. Entonces es Eso es un lo más ciclo normal. que se repite constantemente. Exacto. Y yo creo que el primer punto que podríamos decir, y creo que va a ser el único porque es para mí el más importante, eh, para poder salir de las deudas es, uno tiene que entender que la mentalidad que tenés hoy es la mentalidad que te llevó a endeudarte. Es decir, como estás pensando hoy, es que terminaste cayendo en una deuda o teniendo las deudas, que hay gente que tiene muchas deudas. Lo que te llevó ahí es justamente tu manera de pensar. Y entonces es un error querer pagar o saldar esas deudas sin primero haber cambiado tu manera de pensar, porque este es el patrón que vas a ver repetido y es la persona, por no tener una manera correcta de pensar, se endeuda, paga las deudas, pero después vuelve a endeudarse. Y la persona dice, ¿y por qué siempre me pasa lo mismo? Porque no cambiaste lo que te llevó a endeudarte, que es tu mentalidad. Entonces, yo cuando me toca hablar con gente que está endeudada o que tiene un problema financiero, yo el consejo que les doy y el que les quiero dar a todas las personas que están mirando acá es, está bien que quieras pagar tu deuda, pero más importante que pagar tu deuda es cambiar tu mentalidad. Y entonces, si logras cambiar tu mentalidad, vas a poder pagar la deuda, pero vas a lograr algo mucho más importante que pagar esas deudas, que es no caer más en eso. Y eso es una atadura, es algo que te mantiene esclavo. Dice la Biblia que yo cuando estoy en deuda, yo soy esclavo del que le debo. Y eso es algo que espiritual muy fuerte porque la realidad es que Jesús murió para que no seamos esclavos de nada. Exacto. Y entonces por nuestra manera de pensar, por no cambiar nuestra manera de pensar, terminamos cayendo bajo esclavitud. Mm, Quizás
No es una esclavitud de que todos los días tenés a alguien que te está presionando, a veces sí, pero es una esclavitud mental, emocional, espiritual, de sentir esa presión de que no tengo algo que no sé cómo resolver, y entonces ese no es el plan de Dios. Pero no va a cambiar eso si no cambia tu mente. Entonces, mi consejo es: invertí todo tu tiempo, invertí, quizás suena contradictorio lo que estoy diciendo, pero invertí el dinero que tengas no en pagar tu deuda, sino en cambiar tu mentalidad. Porque si cambias tu mentalidad, vas a poder pagar tu deuda y además no vas a caer más en deuda y vas a empezar a prosperar. Entonces, la gente, lamentablemente, por no tener la mentalidad correcta, a la hora de estar en una deuda, busca la forma de resolverlo. Pide prestado allá, pide prestado del otro lado, trabaja, se busca otro trabajo, termina enfermo, termina estresado, termina debiéndole a otras personas, paga la deuda que quería pagar y después, cuando termina eso, se da cuenta que está destruido, Destruida. Ujú. descuidó todo, está mal mentalmente, físicamente, espiritualmente. Y lo peor de todo no es eso, lo peor de todo es que después va a pasar el tiempo y va a volver a caer en otra deuda. Y es un ciclo que nunca se repite. Y entonces la gente dice eso que decías, que no se dan cuenta por qué viven constantemente en deudas, y no es un problema económico, es un problema de tu mentalidad. Exacto. Si no hiciste ese cambio de mentalidad, no podés asumir un gasto mayor a lo que serían tus ingresos o lo que sabes que puedes Exacto, afrontar en ese momento. exacto. La gente tiene el concepto, y principalmente los cristianos, Ujú, de pago esto y Dios proveerá. Y ex- ese concepto o esa frase está tan de moda que la gente se confunde y cree que ¿por qué Dios tiene que proveer tu irresponsabilidad? ujú, ¿Por qué Dios exacto, tiene que proveer un gasto que Él no te dijo que hicieras? Si exacto, tus ingresos son estos, nunca vas a poder gastar más de lo que te ingresa hasta que hagas el cambio de tu mente, exacto. porque está eso muy común hoy en día y por eso la gente cae después en depresión, en ansiedad, en estrés. Y lo peor de todo es que después le terminan echando la culpa a Dios. Exacto, Dios no me provee. Dios sí te provee. El problema es que vos no cambiaste tu exacto. mente. Es que todo problema financiero, sea deuda, pobreza, que no llego a fin de mes, todo problema financiero, no es que tenés un mal trabajo o que tu negocio no funciona. Todo problema financiero es mental, es de la Exacto. mentalidad. Entonces, si alguien cambia su mentalidad, es que va a cambiar sus finanzas. Cambia tu mentalidad, vas a dejar de caer en deudas. Cambia tu mentalidad, vas a empezar a prosperar. Como no cambia tu mentalidad, entonces lo que estás haciendo es cada vez ser más pobre, porque justamente es una mentalidad. Y eso es fundamental. La mentalidad es lo que te lleva a ordenarte. Y alguien que no tiene una mentalidad correcta, una mentalidad de reino, como decimos nosotros, no vive en orden. Entonces gasta más de lo que puede gastar. eh, no administra sus finanzas, no destina, no ahorra, no hace nada, no tiene un plan en sus finanzas. Entonces lo que pasa es que termina frustrándose, fracasando y empobreciéndose más. Entonces, la clave de todo cambio financiero empieza en cambiar tu mente. Y eso requiere hacer un montón de acciones. Yo escuché a una persona una vez decir: ¿querés ser un líder? Rodéate de líderes. ¿Querés ser rico? Rodéate de gente rica. ¿Querés ser deportista? Rodéate de gente que hace deporte. Entonces, lo que yo quiero ser es de lo que me tengo que rodear. Y vas a ver que cuando te rodeas de gente rica, Mm. de gente que no tiene deuda, tienen todos algo en común, y es que tienen una mentalidad de conquista, de avance, de crecer, de crecimiento, y son ordenados. Saben cuánto gastan, saben cuánto les ingresa por mes, saben de acuerdo a la mentalidad que tienen si pueden tomar riesgos o no, porque también está lo que se llama la deuda buena. Pero esa deuda buena es la que usan o la que utilizan las personas que
tienen una mentalidad de orden y que saben que lo que están haciendo les va a producir más. Entonces toman deuda temporal, hacen su negocio, tienen un crecimiento financiero, pagan la deuda y les queda la ganancia sería. Exacto. Pero para hacer eso yo tengo que tener una gran mentalidad, porque la presión de tener una deuda, si no tengo la mentalidad correcta, no la voy a poder administrar. Ujú. Entonces, primero, si tenés una deuda, tenés que cambiar tu mentalidad. La deuda se va a pagar, pero lo más importante es que cambie tu mentalidad para que no vuelvas a caer en eso y para que puedas aprender a lidiar con la presión financiera. Exacto. Y cuando logres eso, vas a pagar tu deuda y no solamente eso, vas a aprender a crecer financieramente porque ya tenés la mentalidad, Exacto. que es lo más importante. La única deuda que todos deberíamos tener es con nosotros mismos. Ajá, Me debo a mí misma ser la persona que Dios diseñó para que yo sea. exacto, Entonces me debo amar, me debo respetar, me debo valorar para entonces poder dominar todas las áreas restantes de mi vida. Entonces justamente lo que decías, una persona que está envuelta en deudas dice, pero ¿cómo? Si invierto en mí mismo, invierto en mi mentalidad, ¿cómo se paga la deuda? Y la palabra de Dios es clara. Primero nos tenemos que ocupar del reino de Dios y Dios se va a encargar de suplir y añadir todo lo exacto, que exacto. necesitamos. Ahora, eso no significa que mientras estoy invirtiendo en mí mismo, en mi mentalidad, en mi crecimiento, me estoy comprando ropa Claro que o no. estoy comprándome el último Necesitas celular. un No, plan exacto, no y te... alguien que te diga lo que Exacto, tenés que hacer. exacto. No podés darte lujos o no podés darte gustos que no es el momento de Exacto, no darte. es el momento. Ahora, el invertir en mí mismo siempre es un buen momento, aún en deudas. ¿Por qué? Porque eso va a llevarte a no caer más ahí. Y entonces lo que necesitas no es solamente pagar tu deuda, lo que necesitas es cambiar la mentalidad que te llevó a endeudarte para nunca más caer en eso. Si haces eso, entonces vas a empezar a crecer financieramente, vas a empezar a entender cómo manejar la presión financiera y vas a prosperar. Exacto. ¿Y qué consejo le podrías dar a una persona que quiere prosperar, pero tiene el miedo justamente a endeudarse? ¿Cómo una persona, un hijo de Dios puede no caer justamente en deuda? En deuda. ¿Qué es lo que hacemos Sí, nosotros? yo creo que primero es lo que decíamos, tener un plan, tener un objetivo claro, saber qué es lo que a dónde voy a dirigir mi vida, cuál es mi pasión. Y digo esto porque cuando alguien tiene esto claro, su propósito, su pasión, a dónde está dirigiendo su vida, una visión, va a pelear por eso. Mm. Y no se va a dar por vencido con una presión financiera. Entonces, el consejo es primero tenés que tener claro a dónde estás yendo. Segundo, tenés que ordenarte, tenés que tener orden. Y ese orden va a hacer que lo que hoy tengas en tu mano se multiplique. Exacto. Siempre Dios, antes de multiplicar algo, lo ordenó. Entonces, cuando yo tengo un plan, yo tengo un propósito, una visión y tengo orden, yo voy a empezar a crecer. Y nosotros lo que nos ocupamos es de asegurarnos que todo lo que hacemos, sea un negocio, sea lo que sea que hagamos, tenga una dirección y esté conectada al propósito que tenemos. Y entonces después buscamos estar siempre ordenados, tener un plan y en base a eso trabajar con pasión, sin detenernos, aunque haya semanas que sean más duras, meses más duros, no parar porque tenemos una dirección y un propósito. Y si nos enfocamos en eso, Dios empieza a proveer. Porque una persona que hace algo por dinero no tiene un propósito. Ahora una persona que tiene un propósito, Dios le envía los recursos. Entonces yo creo que es muy importante tener clara la visión, tener un orden y empezar a ver la multiplicación. Exacto. Así que esperamos que este video Ujú, haya sido de mucha bendición y principalmente que puedas aplicar ujú. todo lo que acabamos de enseñar y esta clave que el pastor acaba de darte, de si querés prosperar y ser un instrumento en el reino de Dios para que Dios te pueda bendecir y vos poder ser de bendición para otros, que puedas aplicar todos los principios y la clave que te acaba de dar y que Mm, primeramente lo hacemos nosotros. exactamente. Para aprender cómo nosotros lo hicimos, cómo cambiamos nuestra vida, acá en la descripción tenés una masterclass gratuita que podés aprender todo lo que nosotros hicimos.
Está nuestro campus de Kingdom para alumnos y ya querés ir a otro nivel, conectate y te vamos a ayudar personalmente. Pero tenés un montón de información que te va a ayudar a cambiar tu vida, a cambiar tus finanzas como nosotros lo hicimos. Así Así que es. quiero orar por todas las personas ahí. Padre, te doy gracias, Jesús. Yo pido ahora que traigas claridad a la mente y el corazón de tus hijos. Pido que toda presión, toda deuda financiera ahora sea rota de la vida de tus hijos y de tu pueblo. Y Padre, que ellos puedan ver con claridad lo que viene por delante para poder, Señor, creer que los vas a llevar a tener un éxito poderoso en sus finanzas. En el nombre de Jesús declaro rompimiento financiero en cada persona y en cada vida. Y declaro que Dios ahora mismo te da una visión, un plan, una estrategia para poder crecer y Amén. ver todo lo que siempre soñaste ver. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, los esperamos en el próximo video. Muchas bendiciones.